Bueno, entonces, estábamos en gases arteriales y estábamos mirando cómo interpretar los gases arteriales. Habíamos dicho que siempre lo primero que yo debo hacer, el paso uno, es ver el pH. Siempre ver si está en el rango normal, que es de 7.35 a 7.45. Lo que esté por arriba, alcalosis, arriba de 7.45 va a haber alcalosis, y lo que esté por debajo de 7.35, vamos a llamarlo acidosis. Vale, yo no entiendo por qué nadie me escribe ni me molesta durante todo el día y empiezo a dar clase y todo el mundo empieza a escribirme por WhatsApp y a llamarme y a timbrarme. Qué cosita. Estoy desocupado, nadie dice nada. Y estoy dando clase y entonces empiezan a escribir. Es como si supieran mi horario. Bueno, me toca mutear el celular ya. Paso 2. Veamos el PCO2 y establecer si está aumentado, está disminuido o está normal. Entonces vamos a la presión arterial de CO2, ¿sí? Y es presión arterial porque se mide en milímetros de mercurio. Entonces va de 35 a 45. Lo que esté por encima de 45, decimos que el paciente está hipoventilado, ¿ya? Y generalmente cuando se eleva el PCO2 o PaCO2, el pH se va a volver más ácido, es decir, esto va a bajar, ¿sí? El PCO2, es decir, el dióxido de carbono, hace que la sangre sea más ácida. Entonces, entre más alto sea este, más bajo es el pH. Y entre más disminuido esté la PCO2 o el dióxido de carbono, más alcalino se va a volver el pH, ¿sí? Entonces, cuando la PCO2 se baja, a eso le llamamos paciente hiperventilado. Cuando el paciente se hiperventila porque el dióxido de carbono está disminuido, el pH se sube, ¿sí? Caso contrario con el bicarbonato. Entonces, paso 3, miramos el bicarbonato. Suponiendo que esto está normal, que está entre el rango de 35 a 45, entonces probablemente el desorden del pH sea el bicarbonato. Entonces, para eso vamos a después ver el bicarbonato. Yo les decía ayer que el bicarbonato se medía como si fuera un electrolito, porque se medían milímetros, miliequivalentes litro. Entonces va de 22 a 26 miliequivalentes litro. Lo que esté por encima de 26, ¿sí? Afecta directamente el pH. El bicarbonato sí es directamente proporcional al pH. ¿Qué significa directamente proporcional? Pues que si él se sube, el otro también se sube. Si este se baja, el otro también se baja, ¿sí? A diferencia de la PCO2, que era al revés. Cuando este se sube, ya este se baja. Y cuando este se baja, este se sube, ¿sí? La PCO2 funciona inverso, al revés. ¿Ya? Mientras que el bicarbonato sí es directamente proporcional. Cuando el bicarbonato se sube, el pH se sube. Cuando el bicarbonato se baja, el pH se baja, ¿sí? Entonces, cuando hay un desorden, cuando esto está normal, el dióxido de carbono está normal, pero el bicarbonato es el que está alterado, entonces vamos a decir que el problema no es respiratorio, sino metabólico. Cuando el bicarbonato está normal, pero la PC2 es la que está alterada, entonces decimos que el problema es respiratorio. ¿Sí ven la diferencia? Porque el dióxido de carbono tiene que ver con la respiración. El dióxido de carbono es el que nosotros liberamos cada vez que respiramos, ¿ya? Nosotros tomamos oxígeno del medio ambiente, pero al final de la respiración liberamos dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, si hay un desequilibrio del dióxido de carbono, el problema va a ser respiratorio. Si hay un desequilibrio del bicarbonato, el problema va a ser metabólico, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a establecer los desórdenes del pH de 4 formas. Si el problema es metabólico, entonces establecer si es acidosis o es alcalosis. Entonces, hay acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Hay acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Depende de cuál, depende de lo que esté aquí alterado, ¿ya? Si el que está alterado es el dióxido de carbono, entonces el problema va a ser respiratorio. Si el que está alterado es el bicarbonato, entonces el problema es metabólico, ¿ya? Entonces tenemos 4 desórdenes: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ¿ya? Que los vamos a ver acá en esta tabla. Voy a ver si lo puedo agrandar
Aquí. Listo. Aquí. Perfecto. Bueno, entonces miremos acá. Acidosis respiratoria, el pH se baja porque está ácido. Siempre lo que sea acidosis es pH bajo. Y nos dice que para que sea respiratoria esa acidosis, el PC2 tiene que estar aumentado, es decir, por encima del valor normal, que era 45 milímetros de mercurio. Entonces tiene que estar que la PC2 esté por encima de 45, ¿ya? Y el bicarbonato va a estar normal. Y acá nos dice cuáles son las causas más frecuentes. Yo les decía que estos trastornos de acá no son enfermedades de por sí, ¿ya? Esto no es una enfermedad, es más un trastorno metabólico, un trastorno respiratorio, una alteración. No es una enfermedad como tal, ¿ya? Porque detrás de esta alteración, detrás de este trastorno, sí hay una enfermedad o un problema real que lo está causando. ¿Qué puede causar una acidosis respiratoria? Acá no lo dice. Una hipoventilación por alteración de la conciencia o por problema neuromuscular de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Entonces, la hipoventilación, ¿qué era la hipoventilación? Yo les decía, cuando el dióxido de carbono se aumenta. Eso es una hipoventilación. Y una hiperventilación sería que esto se disminuyera, ¿ya? Pero esta es hipoventilación. Es decir, la respiración del paciente está lenta. ¿Y cómo me doy cuenta que un paciente está hipoventilado? Probablemente tiene una frecuencia respiratoria baja, es decir, va a tener de pronto bradipnea, ¿ya? Pero entonces esa bradipnea, esa hipoventilación, dice acá que va a ser producto de alguna alteración del estado de conciencia. ¿Eso qué significa? Que probablemente el paciente está inconsciente o está en coma, una de dos. O está inconsciente, está en un estado de inconsciencia o está en estado de coma, ¿ya? Y eso es lo que produce esta hipoventilación. Y esta hipoventilación me produce esto, ¿sí? Todo va en cadena, ¿ya? La alteración del estado de conciencia o el estado de coma me lleva a esto y esto me lleva a esto, ¿sí? Un efecto en cadena o efecto dominó, como lo quieren llamar. Nos dice aquí también que el EPOC también lo produce. ¿Se acuerdan que yo les hablé del EPOC? Yo les dije EPOC eran siglas que significaba la E de enfermedad, la P de pulmonar, la O de obstructiva, la C de crónica, EPOC, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo les decía que le daba más que todos los abuelitos mayores de 45 que durante su juventud, durante muchos años de su vida fumaron cigarrillo, ¿ya? Y cuando llegan a la vejez, pues oh sorpresa, EPOC, ¿ya? Obviamente esto no le da a todo mundo, hay gente que ha fumado muchos años y no les da nunca EPOC, ¿ya? Pero yo les decía que eso era como una ruleta rusa. Hay gente que fuma mucho cigarrillo y les da cáncer de pulmón, y así mismo hay gente que fuma mucho cigarrillo y nunca les da cáncer de pulmón. Pues algo parecido pasa con el EPOC. Hay gente que le da por fumar mucho cigarrillo, hay gente que nunca le va a dar por mucho cigarrillo que haya fumado. Entonces es como una ruleta rusa. A ver quién se la gana. Y acá nos dice otra vez hipoventilación, pero esta vez por otra causa, por dolor de la pared torácica. ¿En qué caso un dolor de la pared torácica puede causar hipoventilación? De pronto que el paciente tenga una fractura en una costilla, ¿sí? O tenga algún problema con alguno de los músculos intercostales, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les llegué a mostrar, yo creo que sí. Yo creo que a ustedes les mostré una y yo abrí que el disco, hombre. Estoy perdido en el espacio-tiempo. Bueno, entonces vamos a mostrarles una imagen, yo creo que ya la había mostrado, que era la de los músculos intercostales, ¿sí? Músculos intercostales. Estos son los músculos intercostales y yo les decía que ellos son los que facilitan la respiración. Normalmente, la mayoría están muy inactivos, ¿ya? Y ellos se esfuerzan más cuando hay dificultad respiratoria, ¿sí? El que sí está muy activo todo el tiempo es el diafragma, que yo les decía que es el único músculo del cuerpo humano que está en sentido horizontal. Por acá no hay ninguna imagen que hable del diafragma.
Bueno, igual, miren, acá está el diafragma, él está hacia abajo, ¿no? Él está recostado en sentido horizontal hacia abajo. ¿Qué es lo que hace el diafragma? Empujar hacia arriba los pulmones, ¿ya? Y los músculos intercostales, pues están aquí, como el nombre lo dice, intercostal, o sea, es decir, entre las costillas, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene mucha dificultad respiratoria, recuerden que se hacen los tirajes, ¿no? Que estos músculos intercostales tiran demasiado fuerte hacia arriba y hacia atrás. Y cada vez que el paciente hace inspiración, es decir, hace esto, ¿sí? Se logran ver las costillas del paciente, ¿ya? Eso es un signo de dificultad respiratoria, los tirajes. Y pues no confundirlo con desnutrición, ¿no? Porque cuando el paciente está desnutrido también se le ven las costillas, ¿ya? Pero tú diferencias, yo les decía que se diferencia la desnutrición, donde tú le ves las costillas al paciente por lo desnutrido que está, a un tiraje, porque el tiraje solo se ve en las costillas es cuando el paciente inspira, es decir, cuando toma aire, ¿ya? Cuando él toma aire es que se ven las costillas, porque cuando él bota el aire, entonces esa visibilidad de las costillas desaparece, ¿ya? Eso significa que son los músculos intercostales los que están tirando muy fuerte. Por eso le llaman tirajes, ¿ya? Aquí abrí el Discord, discúlpenme ahí. Bueno, entonces, por hipoventilación, por dolor de la pared torácica. Entonces, un dolor intenso en las paredes del tórax puede hacer que al paciente le dé hipoventilación. Cierro el Discord por acá. Bueno, alcalosis respiratoria, es decir, cuando el pH se sube, miren acá la flecha, el pH se sube y el problema es respiratorio. ¿Cómo me doy cuenta que es respiratorio? Porque entonces el PCO2 va a estar alterado. ¿Cómo va a estar el PCO2? Mírenlo acá, disminuido la PCO2. Y el bicarbonato, normal. Entonces, ¿qué significa? Que es el bicarbonato el que está causando este aumento del pH. ¿Ya? ¿Cómo lo está causando? Pues está bajando. Entre más se baje el PCO2, entre más se cause yo dije el bicarbonato ahorita, entre más se baje la PCO2, es decir, el dióxido de carbono, no sé por qué dije bicarbonato hace unos segundos, entre más se baje la PCO2, el dióxido de carbono, más se sube el pH, ¿sí? Entonces miremos acá, ¿cuánto es el mínimo de la PCO2? 35. Eso significa que si el dióxido de carbono se baja por debajo de 35, el pH se va a empezar a subir, ¿ya? Y el bicarbonato va a estar normal. Qué cosas pueden causar una alcalosis respiratoria? Entonces acá nos dice, el dolor, la ansiedad, fiebre, tumores cerebrales y estimulantes respiratorios. Es decir, hay ciertos medicamentos respiratorios que pueden causar esa disminución de la PCO2. El dolor, la ansiedad, el fiebre, pues son síntomas muy generales, entonces es muy raro que puedan causar eso, pero igual los pone ahí porque pues puede ser, puede causar, ¿ya? Cuando, cuando a mí, por ejemplo, me dieron cálculos renales, yo tuve un episodio de cálculos renales, a mí los signos vitales se me alteraron, por ejemplo, a mí nunca, o sea, a pesar de que yo tengo sobrepeso, yo soy algo gordito, a mí nunca se me ha subido la presión arterial, ¿ya? O sea, en ese sentido sí estaba bien de salud, cuanto a signos vitales. Y la única vez en mi vida que se me llegó a subir la presión arterial fue ese día que me dio un episodio de dolor intenso con los cálculos renales, ¿ya? Entonces yo llegué allá a urgencias, llegué pujando, ¿sí? Y yo creo que es por eso que dicen que es el parto del hombre, porque es que es un dolor que te hace pujar. Dicen que los cálculos renales es el parto de los hombres. Y yo llegué pujando a urgencias, yo llegué pujando cuando me tomaron la presión arterial altísima. Yo le dije, doctor, ¿por qué me subió la presión arterial si yo no, pues nunca he sufrido eso? Entonces el doctor me dijo, porque estás pujando. Entonces, claro, pero es que no podía evitarlo, o sea, el dolor me hacía pujar. Entonces, claro, eso hacía que mi frecuencia cardíaca, perdón, mi frecuencia respiratoria aumentara, porque yo respiraba rápido y profundo. Y pues eso, una respiración rápida y profunda, es decir, una hipernea, pues puede hacer que el dióxido de carbono se baje. Por lo tanto, te puede dar una alcalosis respiratoria.
Entonces sí, o sea, uno pensaría, no, pues qué va, el dolor no. Pero si es un dolor muy fuerte, yo le apuesto a que sí, porque ya lo viví, o sea, ya sentí lo que es un cálculo renal y a uno de hombre lo hace pujar, no puja, ¿sí? Y a mí los signos vitales se me alteraron. Yo creo que la única vez en mi vida que se me han alterado los signos vitales fue esa vez, esa noche. Pues, afortunadamente fue solo una noche, pero fue yo creo que una de las peores noches que he tenido. Entonces, si un dolor fuerte puede alterarte el pH, sí. Profe, pero los hombres son muy flojos, Ah, muy muy flojo. flojos. Es que depende. Hay gente, o sea, hay gente que les da cálculos renales y es tan grande el cálculo que simplemente le tienen que hacer cirugía, ultrasonido y se los quitan. Ya, a mí nunca me han tenido que hacer nada de eso. Es decir, los cálculos a mí se me han ido eliminándolos por la orina. Y pues imaginen ustedes lo que es eliminar una piedra, porque eso es como una piedra. Imagínense lo que es eliminar una piedra por el pene. O sea, es que eso es la piedra va bajando Sí, y debe ser duro, sí, eso sí debe ser duro. la piedra va bajando y eso te va rasgando. O sea, Ay, te va rasgando los uréteres. A mí las dos veces que me dio fue en el mismo riñón, en el riñón izquierdo. Pero usted siente, al principio uno siente como si tuvieran dado una patada en la espalda. Y ya después el cálculo va bajando por la uretra y usted siente que te van rasgando por dentro. Entonces la orina empieza a salir como con sangre. La orina sale rojiza, ¿ya? Entonces, claro, eso te hace pujar, o sea, tú pujas. Por eso le dicen el parto del hombre. Uno puja para expulsar la piedra. Entonces, vea pues, eso no lo sabía yo. pues depende, por eso le digo depende. Si el cálculo lo puedes votar por ti mismo, pues, hágale, o sea, orínelo. Pero no todos los casos son iguales. O sea, hay veces que el cálculo es tan grande que no se puede eliminar orinándolo, ¿ya? Hay casos donde han encontrado piedras muy, muy grandes que no pueden pasar de la vejiga, o sea, quedan en la vejiga y ahí no pasan. Entonces, en esos casos han tenido que eliminarlos de otras formas, ya sea con ultrasonido, con cirugía, o sea, no todos los casos son iguales. Pero pues yo les hablo desde mi experiencia, lo que yo sentí, y sí, o sea, uno por dolor, uno pensaría que no, pero el dolor sí te puede alterar los signos vitales, y al alterarte los signos vitales, pues te puede afectar la parte cardíaca, la parte respiratoria. Por ejemplo, a mí la presión arterial se me subió a las nubes y fue por eso. Entonces, el dolor, a pesar de que es un síntoma muy subjetivo, yo les decía a ustedes que los síntomas es información muy subjetiva, pues son importantes, porque pues igual yo no puedo sentir el dolor del paciente, o sea, como dice el dicho, uno no puede sentir el dolor en cuerpo ajeno, ¿ya? Entonces, un dolor muy fuerte, un dolor muy intenso, sí te puede alterar los signos vitales, ¿ya? Entonces, no me parece exagerado que lo hayan puesto aquí, porque sí hay casos extremos donde eso se ha visto. Lo mismo la ansiedad, uno diría, no, pero la ansiedad, todo el mundo le da ansiedad, sí, a todo el mundo le da ansiedad, como a todo el mundo le puede dar dolor, ¿ya? Pero, como lo digo, no todas las ansiedades van a ser iguales. No es lo mismo sentir una ansiedad porque no tiene plata para pagar la mensualidad, o la ansiedad que te da a fin de mes porque ya te gastaste todo lo del sueldo y no llegaste a fin de mes con plata, ¿cierto? Eso es una ansiedad común y corriente. A la ansiedad que puede sentir una persona, por ejemplo, con alguna enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Es decir, un paciente con esquizofrenia, un paciente que tenga ideas delirantes o ideas conspiranoicas de persecución. Ya los pacientes psiquiátricos pueden sufrir episodios de ansiedad donde hacen verdaderas crisis, ¿sí? Hacen crisis y se forma una especie como de neurosis. Entonces, una ansiedad también te puede llevar a un estado muy patológico, ¿ya? A pesar de que el problema es mental, o sea, a pesar de que el problema está en la cabecita de uno, te puede alterar toda la parte de los signos vitales, ¿ya? Una persona con una ansiedad extrema
se le puede subir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esa frecuencia cardíaca alta, esa frecuencia respiratoria alta, te puede llevar a otro problema, ¿sí? Lo que les decía ahorita, se puede formar un efecto dominó, un efecto en cadena, ¿ya? Esta ansiedad, uno pensaría, no, pero es que todo el mundo le da ansiedad y todo el mundo en la vida ha sentido alguna vez dolor, sí, pero no todo el mundo siente el mismo nivel de dolor y no todo el mundo va a sentir el mismo nivel de ansiedad, ¿ya? Entonces, ojo con esta parte. A pesar de que son síntomas, a pesar de que son subjetivos, hay que ponerles cuidado cuando son casos extremos. Un dolor extremo, una ansiedad extrema. La fiebre. Yo les decía, la fiebre es otro de esos, digamos, síntomas que pueden ser signos si los mido, pero pueden ser síntomas si no los estoy midiendo y realmente es subjetivo. Porque a mí el paciente me puede decir, yo tengo fiebre, pero realmente yo no calculo bien esa fiebre hasta que yo no la mida con un termómetro, ¿ya? Entonces miren lo que nos dice, la fiebre, tumores cerebrales y estimulantes respiratorios. Bueno, ahora miremos los metabólicos. Acidosis metabólica. Entonces, acidosis metabólica tenemos que es pH bajo, la parte de la PCO2 va a estar normal, y entonces, ¿quién es el que va a estar alterado? El bicarbonato, ¿sí? Cuando la PCO2 está normal, lo más probable es que el que está causando el problema es el bicarbonato. Y, como lo decía ahorita, hay algo detrás, hay algo oculto, que es lo que está causando esto, ¿sí? Porque la causa de esto es esto, el bicarbonato, pero la causa de que esté el bicarbonato bajo probablemente sea otra cosa. Es decir, hay algo oculto ahí que está causándome ese problema, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser? Falla renal, shock o una cetoacidosis diabética. En el caso de los diabéticos, no todos los diabéticos pues van a tener el pH ácido, ¿sí? Por eso dice acidosis diabética, es decir, no todos los diabéticos les pasa eso. O sea, hay diabéticos muy sanos, hay diabéticos controlados, ¿ya? Pero asimismo también hay diabéticos descontrolados, ¿ya? ¿Qué son el diabético descontrolado? Pues ese diabético que no regula su dieta, que no se le aplica los medicamentos a la hora que el médico se los indica, ¿ya? Es, alguien prendió el micrófono. Entonces, esos diabéticos descontrolados pues son los que tienen los peores síntomas, ¿ya? Una de las peores cosas que les puede pasar a un diabético es esto. ¿Qué es una acidosis diabética? Resulta que las células necesitan glucosa, ¿ya? El diabético tiene glucosa en su sangre, ¿sí? Pero o no tiene insulina o la insulina la tiene, pero el cuerpo la está resistiendo, ¿ya? Por eso hablan de dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabético tipo 1 no produce insulina, el diabético tipo 2 sí la produce, pero el cuerpo la resiste, ¿ya? Independientemente de cuál sea, si es tipo 1, si es tipo 2, el caso es que la célula sigue necesitando glucosa y la insulina no está o no está haciendo bien su trabajo, ¿ya? Entonces, la célula, para recibir glucosa, el cuerpo empieza a quemar grasa, ¿sí? El cuerpo humano empieza a quemar grasa para producir glucosa. Y eso tiene un problema grande, ¿sí? Cuando el cuerpo humano empieza a quemar grasa para producir glucosa, uno diría, ah, bueno, genial, vamos a quemar grasita y vamos a bajar de peso. Mm, pero eso tiene un coste, ¿sí? Eso tiene un coste grande, crear glucosa a partir de la grasa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se producen productos de desecho, se acumula colesterol en las paredes de las arterias, vienen problemas cardíacos, vienen problemas cardiovasculares, ¿sí? Por esa acumulación de colesterol, ¿ya?
pero además se producen unos cuerpos que se llaman los cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos lo que hacen es hacer más ácida la sangre, ¿sí? Y eso es lo que se llama acidosis diabética. Entonces, ojo con los diabéticos porque si no se aplican bien los medicamentos, si tienen esa diabetes descontrolada, ellos tienden a que su sangre se vuelva ácida, ¿sí? Y la falla renal, claro, porque es que los riñones son los que se encargan de regular la acidez de la sangre, ¿sí? Eliminando la orina, ¿ya? Y es que la orina, cuando veíamos la regleta del pH, la orina era más ácida. ¿Se acuerdan que la orina tenía un pH de 6? Entonces, la orina es ácida, ¿sí? Entonces, los riñones ayudan a eliminar parte de esa acidez, filtrando la sangre y produciendo la orina, ¿ya? Entonces, si hay una falla renal, es decir, si el riñón no está funcionando bien, pues esa acidez se empieza a acumular en la sangre, ¿ya? Ahora vemos el último, alcalosis metabólica. Alcalosis significa que el pH está alto, ¿no? Entonces lo vemos aquí, pH alto. Y metabólica significa que la PC2 está normal y el del problema es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a estar aumentado. ¿Qué cosas pueden causar alcalosis metabólica? Nos dice acá los vómitos, la succión gástrica y el exceso de diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Diuréticos son unos medicamentos que se usan para que el paciente orine. Entonces, medicamentos para mejorar la diuresis y que el paciente orine, hay muchos. Pero los diuréticos, digamos que son los más usados de forma inmediata porque pues, son rápidos, efectivos, ¿ya? Pero la mayoría de los diuréticos no están recomendados para tratamientos a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que si usted le empiezan a dar diuréticos, lo más probable es que usen los diuréticos en usted por ahí entre 3 a 5 días. No sirve para mantener un paciente hospitalizado y darle ese medicamento para que el paciente orine, por ejemplo, para un mes, ¿ya? Porque entonces ahí vienen los problemas. Los diuréticos generalmente no están recomendados para tratamientos de largo plazo. Si no fuera así, es decir, si los diuréticos no tuvieran tantos efectos secundarios, si no hubiera tanto problema con el uso de diuréticos, créanme que entonces no existiría la diálisis. Porque la diálisis es ese procedimiento donde usted le sacan la sangre por una máquina y la máquina limpia y purifica tu sangre y vuelve y la vuelven a introducir al cuerpo, ¿cierto? Es decir, esa maquinita hace el trabajo del riñón. Si los diuréticos no tuvieran ese problema, créanme que ni siquiera sería, probablemente ni siquiera sería necesario la diálisis, porque el diurético hace que el paciente pueda seguir orinando, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema con los diuréticos? Que eso tiene un costo también, ¿sí? Tiene un costo. Y generalmente los diuréticos, el costo que tienen es la parte con los electrolitos. Si yo uso demasiado tiempo diuréticos en un paciente, estoy corriendo el riesgo de que se le alteren los electrolitos, ¿ya? Y miren lo que nos está diciendo acá, usar diuréticos en exceso también aumenta el nivel de bicarbonato y por lo tanto alcalosis metabólica, ¿ya? Bueno, entonces, exceso de diuréticos o tratamientos prolongados con diuréticos pueden desequilibrar los electrolitos. Pregunta, ¿cuáles son los electrolitos? ¿Alguna sabe cuáles son los electrolitos? Creo que lo dijimos el día de ayer. Ayer hablábamos de los electrolitos, ¿cuáles eran? ¿Nadie se acuerda? Ácido, potasio y cloro. ¿Cuáles? ¿Cloro y qué más? Ácido de sodio y potasio. Ah, bueno. Sodio, potasio y cloro. Sí, porque me pareció que usted dijo ácido, potasio y cloro. Yo, ácido.
Bueno, vale. No, Me no, vale. equivoqué. Vale, vale. Listo. Listo. Pero sí, sí es lo que tú dices. Los electrolitos son sodio, potasio y cloro. ¿Sí? Hay más, pero digamos que esos tres son los más importantes. Son los que siempre se miden cuando yo necesito saber cómo está la parte hidroelectrolítica del paciente. ¿Sí? Porque dependiendo de si están alterados o no, también va a depender cómo va a ser la hidratación del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, el sodio. El sodio es muy bueno arrastrando agua. ¿Sí? Se une muy fácil al agua. Entonces, generalmente por donde anda el sodio, anda el agua. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver, creo que esto lo mencioné cuando hablé de hipertensión. Yo les decía a ustedes, una de las primeras cosas que le dicen a un hipertenso es, no coma sal, comidas simples, no coma salado, le dicen al paciente hipertenso. ¿Ya? Y esa es una de las mejores formas de prevenir, que el paciente hipertenso coma simple. ¿Por qué? Porque el sodio arrastra agua. ¿Sí? ¿Y qué es la sal? Si ustedes de pronto se acuerdan, en el colegio a uno le enseñaban que la sal es NaCl. ¿Qué significa NaCl? Es Na, en la tabla periódica, es sodio, y Cl es cloro. Bien, ahí nomás hay dos electrolitos, sodio y cloro. Entonces, en la sal de cocina hay Na y Cl, hay sodio y cloro, cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el sodio? El sodio arrastra agua. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver con el hipertenso? Que en los hipertensos, cuando la volemia se le sube la presión arterial. ¿Qué es la volemia? Volemia es volumen total de sangre o volumen total de líquidos en sangre. ¿Ya? Eso es la volemia. Entonces, si la volemia sube, la presión arterial sube. Si la volemia baja, la presión arterial baja. ¿Ya? Si tú comes salado, la volemia sube, porque el sodio arrastra agua. Y si entra mucho sodio en la sangre, pues entra mucha agua en la sangre también. Y si aumenta mucho el nivel de agua en la sangre, pues aumenta la volemia. ¿Ya? Porque el principal componente de la sangre es el agua. Yo a veces les pregunto a los estudiantes, ¿cuál es el principal componente de la sangre? Y los estudiantes me dicen, los glóbulos rojos. Otro por allá me dice, la hemoglobina. Y yo les digo, falso. El principal componente de la sangre es el agua. ¿Sí? Y ustedes pueden buscarlo en internet, en documentales, en videos, y siempre se da el mismo discurso, que nosotros somos seres hechos de agua. ¿Sí? Que un 75% de nuestro cuerpo está hecho de agua. Y es verdad. Si tú coges una máquina para separar los componentes de la sangre, y de hecho existen esas máquinas, hacen un centrifugado, como la lavadora, cuando ustedes ponen una lavadora a secar, la lavadora gira rápido, eso se llama centrifugado. Tú pones en una maquinita de estas de centrifugado un tubo de sangre, al final todos los componentes de la sangre quedan en el fondo y lo que queda encima flotando es el agua. ¿Sí? Y ves como un agua tirando a sangre, un agua sangre, como un agua tirando amarillento, rojizo. Eso es agua. Entonces, nosotros estamos hechos principalmente de agua. ¿Ya? Entonces, ese es lo que pasa con los electrolitos. El sodio ayuda a equilibrar nuestra hidratación. Si no, hagan la prueba. Cómanse en un maní bien salado, o como acá en mi tierra natal, Cali, el chontaduro, que come mucho acá en Cali. Chontaduro con harta sal, a ver si no le da sed. Entonces, ¿por qué nos da sed cuando comemos salado? Porque eso es un reflejo. Comemos salado, inmediatamente sentimos las ganas de tomar agua. ¿Ya? Bueno, niñas, nos queda menos de un minuto, nos va a botar de la sesión, se va a cerrar la sesión. Entonces son las 2:52, nos vemos ahorita a las 3, ¿vale? A las 3 volvemos a iniciar la sesión. ¿Listo?